Bueno, creo que estamos en condiciones de dialogar vía satélite con el ministro de Trabajo de la Nación, con el ministro Jorge Triaca. Ministro, buenas tardes. Vanina Cacá se lo saluda. Hola. No sé si me recibe. Allí Hola está. Vanina, ¿cómo están? Muy bien, lo vemos, lo recibimos perfectamente. Ministro, gracias por este tiempo. Y bueno, y la primera consulta, porque tenemos varias consultas, sobre todo de la gente de acá de Río Cuarto, de la zona. La primera consulta, después de estos días de tensión financiera, la gente teme por sus salarios, por ejemplo, las paritarias. ¿Qué va a pasar con el techo a las paritarias? ¿Se va a modificar después de estos días de tensión financiera? Cuéntenos, ministro. Mire, primero de todo, se han negociado más del 70% de las paritarias ya durante este periodo, y en todas las paritarias, más allá de que hemos sido muy comprensivos de la estimación de inflación que se planteó a principio de año sobre el 15%, en todas las negociaciones paritarias se incorporó una cláusula de revisión que apuntaba justamente a esto. En el caso de que haya modificaciones en la expectativa de inflación y que la inflación pase esa cláusula, nos permitía volver a negociar con las partes, tanto el sector empresario como el sector trabajador, sobre todo para darle previsibilidad al trabajador y que tenga claro que vamos a cuidar el poder adquisitivo del salario. Esto es lo que viene pasando. Nosotros creemos que vamos a seguir en un escenario de negociación con este nivel de adhesión. Nos falta alrededor del 30% de las paritarias por cerrar, pero creemos que no va a haber dificultad. Bien, que no va a haber dificultad. ¿Y qué va a pasar con el tema de la inflación, no? Está todo ese temor, porque acá yo le dije Río Cuarto y zona, y me están corrigiendo y me dicen a través de la señal de Telediario y Televisión estamos llegando a todo el país. Así que cuéntenos, ¿qué va a pasar? ¿Qué le dice la gente con el temor a la inflación y que disminuya el poder adquisitivo de los salarios? Sí, por supuesto que hay una gran preocupación y nosotros acompañamos esa preocupación, pero también tenemos que mirar algunas cosas que han impactado en los primeros meses. Lo primero de todo es que uno no lo esperaba, pero el precio del combustible a nivel internacional ha aumentado en $50 que estaba a fin del año pasado, ha pasado a más de 70 y pico el combustible a nivel internacional. Por otro lado, hemos tenido una seca que afectó mucho la producción de bienes, sobre todo los bienes comestibles, y eso también generó presión sobre el impacto de precios, más allá de las tarifas que, como ustedes saben, en Córdoba, tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en la provincia de Buenos Aires, ha pegado mucho en relación al aumento de las tarifas. Pero tenemos que entender que en ese camino que estamos transitando también venimos ahora a momentos más tranquilos, y los próximos meses creemos que van a ser más tranquilos, más allá de la variación del tipo de cambio, que seguro que va a afectar la adecuación de algunos precios, pero no tiene por qué afectar otros. Digamos, aquellos precios que están vinculados con el comercio exterior pueden ser más afectados, pero los que tienen que ver con el ámbito local deberían no estar afectados por esto. Pero para dar tranquilidad y certeza, nosotros en las revisiones paritarias, como le dije, pusimos esas cláusulas de revisión. El sendero de trabajo que tiene el gobierno tiene que ver con esta construcción en decir la verdad, en enfrentar los problemas que tenemos, y hoy los problemas que tenemos tienen que ver con que la sociedad y los mercados nos demandan que adecuemos el gasto del Estado en función de los recursos que tenemos y que no nos sostengamos pidiendo prestado. Y bueno, entonces para no tener que pedir prestado tenemos que adecuar ese nivel de gastos a lo que podemos pagar. Bien, ministro, si usted me permite, le voy a formular algunas consultas que nos hacen llegar diferentes instituciones. A ver si podemos poner en pantalla la primera de ellas. La Cámara de Almaceneros, los pequeños comerciantes, dicen, dentro del plan de ajuste para achicar el déficit fiscal, ¿hay prevista alguna acción o plan para mudar empleos públicos al sector privado para que no crezca el nivel de desocupación? Claro, está implícito, ministro, el reclamo, ¿no?, de los empleos públicos. Bueno, a ver, lo primero que ha pasado y que tenemos que saber es que desde que estamos en el gobierno ha dejado de crecer el empleo público en proporción a lo que crecía, y hoy tenemos más crecimiento en el sector privado que en el sector público. Y eso es una noticia importante porque tiene que ver con que los trabajadores del Estado cumplan una función para la que han sido contratados o para las que tienen la tarea como servidor público, y que no haya
excesos en el Estado, como hubo en otros momentos, donde había un conjunto de trabajadores que no eran trabajadores, que algunos eran ñoquis y que cobraban por parte del Estado, pero que no brindaban un servicio o una contraprestación como es necesario que dé. Y eso me parece que son algunos de los cambios que nosotros estamos proponiendo y que son importantes para poder resolver también la posibilidad de que se generen más oportunidades de empleo en el sector privado. Cambios como los que hemos visto en los últimos días a partir de la sanción de la ley de financiamiento productivo, o como los de la ley de defensa de la competencia, o como el año pasado la ley de pymes, donde apoyamos a las pymes para que puedan tener una mejor situación financiera para poder desarrollar sus tareas y sus inversiones. Bueno, estas son algunas de las cosas que estamos haciendo. O en el Ministerio de Trabajo, como los programas de empalme, donde muchos de los beneficiarios de programas sociales se pueden incorporar al empleo en el sector privado y nosotros los ayudamos y los sostenemos en esa oportunidad. Creo que son las cosas sobre las cuales tenemos que seguir apostando y tenemos que seguir transitando. O como la Feria de Empleo Joven que tuvimos ahí en Río Cuarto hace algunas semanas atrás, que también es acercar las posiciones entre aquellos que tienen la oportunidad de ofrecer un trabajo y aquellos que están demandando un trabajo y que también puedan encontrarse con la capacitación, con la oportunidad de desarrollar sus currículums, con hacer la primera entrevista, que son los desafíos que tienen muchos jóvenes, ¿no? Bien, ministro, si me permite vamos a ir rapidito con más preguntas, más consultas, a ver. Dale. Ahí está, la del Foro de Derecho del Trabajo. ¿En qué aspectos considera usted que mejorarían las condiciones de empleo con la implementación de la política del FMI de flexibilización y rebaja en las indemnizaciones laborales? Y tengo otra más. Mire, no hay ninguna información que sostenga... Sí, perdón. Tengo otra más, si quiere hacemos las dos juntas. ¿De qué manera influiría? Hagamos las dos juntas, así te contesto las dos, dale. Listo. ¿De qué manera influiría en el blanqueo la decisión de rebaja y cambio de destinatario de las multas a cargos del empleador por deficiente o no registración en la regularización del empleo? Bueno, lo primero de todo es que no hay ninguna exigencia por parte del fondo con respecto al tema laboral. Nosotros lo dejamos bien en claro. Nuestra agenda de negociación con las organizaciones sindicales, con el sector empresario y las propuestas que hemos hecho en el Congreso, hoy están en cada uno de esos capítulos donde hemos avanzado sobre el ordenamiento laboral, que refleja esa propuesta de blanqueo, donde hay un fondo de cese, donde se define con claridad cuáles son los conceptos de indemnización, donde hay también una propuesta que tiene que ver con un instituto de formación profesional continua. ¿Por qué? Porque hoy tenemos que entender que los desafíos que nos plantea el futuro, los cambios tecnológicos, nos apuntan y nos dan la necesidad de tener trabajadores que tengan herramientas de capacitación y de formación profesional para poder enfrentar esos cambios, donde también hay un proyecto que tiene que ver con una agencia de evaluación de tecnologías de la salud para darle certezas a los trabajadores en relación a la cobertura de seguridad social y particularmente de salud cuando les hace falta, donde también tenemos que trabajar las leyes de prevención. Hay una ley de prevención de hace muchos años atrás que nosotros tenemos que actualizar y cambiar. Bueno, esos son los desafíos y el debate en serio que queremos hacer. En la segunda pregunta tenías sobre el régimen de multas a partir de la propuesta de ordenamiento laboral. Nosotros creemos que el sistema de seguridad social ha sido un gran perjudicado a la hora de la falta de formalidad de trabajadores. Muchos trabajadores que estaban en la informalidad no solamente no tenían esa cobertura de seguridad social, sino que los trabajadores formalizados tenían que después, a través de la moratoria o a través de la pensión universal al adulto mayor, cubrir el financiamiento de aquellos que no pudieron hacer los aportes a lo largo de su vida laboral. Y yo creo que esto es un sentido de estricta justicia, que parte de esas obligaciones vayan al sistema de seguridad social para cubrir el sistema jubilatorio y para cubrir el sistema de pensiones. Por eso es muy importante que esto nuestros legisladores lo debatan y que lo puedan hacer de una manera clara, madura y diciendo con transparencia cada una de estas cuestiones. Bien, vamos con, me dicen la última consulta, tenemos más consultas, pero a ver, me dicen que hay lugar para una más. Me estás haciendo trabajar mucho, ¿eh? El Sindicato de Luz y Fuerza de Río Cuarto dice van a continuar las recomendaciones del FMI en las relaciones laborales. Bueno, esa ya estaría como respondida. ¿Qué va a pasar con los convenios colectivos de trabajo a partir del acuerdo con el fondo? No se modifica el marco legislativo y yo creo que acá
y le transmito esto a los muchachos de Luz y Fuerza de Río Cuarto, pero también a todos los dirigentes sindicales. No nos basemos en prejuicios, veamos cuáles son los detalles del acuerdo. El acuerdo apunta a que adecuemos el nivel de gasto que tiene nuestro presupuesto nacional, por eso el presidente invitó ayer a los gobernadores, a los legisladores, a que discutamos de qué manera logramos un presupuesto equilibrado. Creo que eso es lo que es nuestro desafío. Por supuesto que eso no es sin dificultades, no es sin tensiones, pero tenemos que tener claro que la Argentina requiere que tengamos un Estado equilibrado, que tengamos lo que podemos pagar como impuestos, pero también lo que podemos ofrecer como inversión y gasto, digo, y eso es ponernos de acuerdo. Una vez que eso lo podamos hacer en la Argentina, el desarrollo de nuestro país está asegurado en ese sentido, porque si nosotros somos claros con eso, es como una piedra basal para que puedan crecer todo el resto de las actividades. Muy bien, muchísimas gracias, ministro. Gracias por su tiempo. Les mando un cariño muy grande y un saludo a su audiencia. Hasta luego. Nos vamos a la pausa.